Hola a todos mis queridos seguidores del canal. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a desgranar una noticia que ha puesto a muchos de ustedes, y a mí también, con el corazón un poquito acelerado. Ya saben que aquí nos encanta estar al día con todo lo que tiene que ver con nuestras estrellas favoritas, y cuando se trata de las dinámicas entre ellos, ahí es donde nos ponemos intensos. Si todavía no lo han hecho, les invito desde ya a que se suscriban al canal, activen la campanita de notificaciones para no perderse absolutamente nada, y así formen parte de esta comunidad tan linda que estamos construyendo juntos. Como les decía, hoy tenemos un tema jugoso, uno de esos que nos hace especular, soñar y, por qué no decirlo, sentir un poquito de esa magia del cine y la televisión. Estamos hablando de Can Yaman y Demet Özdemir, dos nombres que juntos evocan una química innegable, ¿verdad? Y es que su trabajo juntos en la serie que todos recordamos, Erkenci Kuş, dejó una huella imborrable en nuestros corazones y en la pantalla. La complicidad, la chispa, era palpable. Y desde entonces, la pregunta que ronda en la cabeza de muchos fans es, ¿qué hay entre ellos en la vida real? Pues bien, la actualidad nos trae novedades, y justamente eso es lo que vamos a desgranar hoy. Han circulado imágenes y rumores, como suele suceder en el mundo de las celebridades, pero esta vez, parece que tenemos algo más concreto, algo que nos acerca un poquito más a la verdad. Hablamos de un encuentro casual, un avistamiento en un restaurante, y lo más importante, las palabras de Can Yaman al ser abordado por la prensa. Y créanme, sus declaraciones son oro puro para nosotros, los que seguimos cada detalle de sus vidas. Imaginen la escena. El bullicio de un restaurante, las luces de la ciudad, y de repente, uno de los galanes más codiciados del momento sale al encuentro de los curiosos. Eso es precisamente lo que sucedió. Can Yaman, siempre carismático y con esa sonrisa que desarma, se encontró con la prensa a la salida de un conocido local. Y como era de esperar, la pregunta clave no tardó en llegar, dirigida directamente a su ex coprotagonista y para muchos, ex amor platónico, Demet Özdemir. La pregunta directa y sin rodeos se refería a si había tenido algún tipo de contacto con ella recientemente. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Can Yaman, lejos de esquivar la pregunta o dar una respuesta evasiva, optó por la sinceridad, o al menos, por una sinceridad que nos da mucho de qué hablar. Al ser cuestionado sobre Demet y si había tenido noticias de ella o si la había visto, Can Yaman, con una naturalidad que muchos agradecieron, no solo confirmó que sí, sino que además la elogió. Sí, han oído bien. El actor no se guardó sus opiniones y dejó claro que tiene un concepto muy positivo de Demet. Las palabras exactas, según lo que se ha reportado y visto en los vídeos que circulan, fueron algo así como un reconocimiento a su talento y a su persona. Can Yaman, según se le escuchó, expresó que Demet es una actriz muy talentosa y que le guarda un gran aprecio. Esto, para muchos de nosotros, es música para los oídos. Porque aunque la relación profesional que compartieron fue increíble, y la química en pantalla era innegable, siempre queda esa duda de cómo será la relación fuera de los focos. Y que Can Yaman hable así de Demet, de forma tan abierta y positiva, nos da una señal muy clara. No se trata solo de un simple sí, la vi. Va más allá. El hecho de que la describa como talentosa, y que mencione el aprecio que le tiene, sugiere una relación cordial y respetuosa. Es un reconocimiento a la persona y a la profesional, algo que siempre se agradece, especialmente entre compañeros de set que han compartido proyectos tan exitosos. Y no olvidemos que su química en Erkenci Kuş no fue algo que se pudiera fingir fácilmente. Fue tan real, tan magnética, que muchos esperábamos que esa magia trascendiera la pantalla. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros, los fans? Pues bien, por un lado, confirma que la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir es, como mínimo, amistosa. No hay rencores, no hay tensiones evidentes que impidan que uno hable bien del otro. Al contrario, hay un elogio explícito, una validación de su trabajo y de su persona. Esto abre la puerta a muchas interpretaciones, claro está. Algunos dirán que es simplemente una muestra de respeto profesional. Otros, más románticos, verán en estas palabras una confirmación de que el cariño, aunque sea de una forma u otra, sigue presente. Lo intrigante de todo esto es cómo estas declaraciones, aparentemente sencillas, desatan tantas conversaciones. Can Yaman, con su fama y su carisma, sabe el impacto que sus palabras tienen. Y al salir y hablar tan abiertamente de Demet, confirmando un encuentro y elogiándola, está alimentando esa conexión que los fans sienten por ellos como pareja en la ficción.
Es como si les diera permiso para seguir creyendo en esa magia. Pensemos un momento en la trayectoria de ambos. Can Yaman se ha convertido en un fenómeno internacional, conocido por su atractivo y su talento. Y Demet Özdemir también ha brillado con luz propia, consolidándose como una de las actrices más queridas de Turquía. Trabajar juntos en un proyecto de esa magnitud, con tanto éxito, crea un lazo especial. Y cuando ese lazo se mantiene positivo en el tiempo, es algo que la audiencia valora enormemente. Las cámaras, siempre al acecho, captaron el momento en que Can Yaman fue preguntado. Y su reacción fue lo que captó la atención. No se vio incómodo, no se molestó. Al contrario, respondió con una sonrisa y con palabras elogiosas. Esto nos dice mucho de su personalidad y de la forma en que maneja su relación con sus ex coprotagonistas. Es un profesional maduro que sabe valorar las colaboraciones que lo han impulsado y que mantiene un respeto por quienes han sido parte de su camino. Y para Demet, recibir estas palabras de Can, de alguien con quien compartió una experiencia tan intensa y exitosa, debe ser algo reconfortante. Significa que su trabajo y su presencia fueron valorados, y que la conexión que crearon en pantalla no fue un espejismo para él. Ahora, la gran pregunta que muchos se hacen es: ¿podría haber algo más que una amistad? Bueno, la verdad es que en el mundo del espectáculo, las líneas a veces se difuminan. Y la química que demostraron en Erkencikus era tan potente que para muchos, la idea de una relación romántica entre ellos no ha desaparecido. Las declaraciones de Can Yaman al elogiarla y confirmar el contacto podrían ser vistas por algunos como una señal de que todavía hay sentimientos fuertes involucrados. Pero seamos realistas, las relaciones de las celebridades son complejas y a menudo, lo que vemos en público es solo una pequeña parte de la realidad. Lo que sí podemos afirmar con certeza, basándonos en las palabras de Can Yaman, es que hay un respeto mutuo y un aprecio sincero. Y eso, para empezar, ya es algo muy positivo. Además, Can Yaman está en un momento de su carrera en el que está explorando nuevos horizontes, trabajando en proyectos internacionales y cautivando a audiencias en todo el mundo. Demet Özdemir, por su parte, sigue consolidando su carrera en Turquía y apuntando a nuevos desafíos. Sus vidas profesionales son intensas y demandantes. Esto no significa que no pueda haber espacio para una relación personal, pero sí que las prioridades y las circunstancias juegan un papel importante. Lo fascinante de todo esto es la forma en que las redes sociales y los medios de comunicación amplifican estos momentos. Una simple salida a un restaurante, una pregunta de un reportero, y las palabras de un actor se convierten en noticia mundial. Y nosotros como espectadores nos convertimos en detectives, analizando cada gesto, cada palabra, intentando descifrar la verdad detrás de las apariencias. Can Yaman, al ser abordado y al responder de esa manera, está manejando la situación con inteligencia. No se esconde, no se pone a la defensiva. Al contrario, habla positivamente de Demet, confirmando que la conoce y que la valora. Esto genera buena prensa para ambos y mantiene viva la llama de la admiración por parte de sus fans. Piensen en la energía que proyectaron juntos en Erkencikus. Era una combinación explosiva. Can Yaman con su intensidad y carisma, y Demet Özdemir con su dulzura, su naturalidad y su talento. Se complementaban a la perfección, y esa química se traducía en escenas que nos mantenían pegados a la pantalla. Es natural que, después de una experiencia tan fuerte, la gente se pregunte si esa conexión se mantuvo en la vida real. Lo que Can Yaman ha confirmado es que la buena relación profesional y el aprecio personal persisten. Y eso, para muchos, es suficiente. Es la prueba de que los buenos recuerdos y las experiencias compartidas pueden generar vínculos duraderos, incluso cuando los caminos profesionales toman direcciones diferentes. Entonces, ¿qué podemos esperar de ahora en adelante? Lo más probable es que veamos a ambos seguir brillando en sus respectivas carreras. Y si en algún momento el destino los vuelve a juntar en un proyecto, o si la vida los cruza de nuevo de forma personal, sin duda, estaremos aquí para contarlo. Por ahora nos quedamos con estas palabras de Can Yaman, que nos confirman que el respeto y la admiración mutua entre él y Demet Özdemir siguen intactos. Es un cierre bonito para el capítulo de su colaboración profesional, y un comienzo intrigante para lo que pueda deparar el futuro. En resumen, mis queridos amigos, hemos desgranado las recientes declaraciones de Can Yaman, quien al ser abordado por la prensa a la salida de un restaurante confirmó haber tenido contacto con Demet Özdemir y, lo que es más importante, la elogió sinceramente, destacando su talento y el aprecio que le tiene.
Esto, sin duda, es una noticia que alegra a muchos de sus seguidores, afirmando la buena relación que existe entre ellos, más allá de la pantalla. Ha sido un placer compartir este análisis con ustedes. Espero que les haya resultado tan intrigante y entretenido como a mí. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les parecieron las palabras de Can Yaman? ¿Creen que hay algo más que una amistad? Déjenmelo todo en los comentarios, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos para que todos estén al día, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nuestras próximas investigaciones y noticias del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.